cookie amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo se crea una de las masas más especiales que he hecho recientemente. Se trata de una masa de pistacho y chocolate que es irresistible. Y como estás viendo acá, estas cookies son perfectas para decorar o comerlas así solitas. Yo soy Vero y este es mi canal Dulce Ámbar Cookies. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a quedarte y a formar parte de mi camino galletero. Y acá empiezo con la manteca, porque esta es la base de toda estructura. La cantidad no es casual, por eso siempre les digo que pesen los ingredientes. Si agregamos mucha manteca o mantequilla, como vos le llames, nuestras cookies perderán su forma. Y si le ponemos muy poca, va a perder la suavidad. Entonces es donde debemos lograr un equilibrio y por eso los ingredientes están pensados justamente en las proporciones que les indico para que logren una galleta no solamente deliciosa, sino también perfecta. Acá el azúcar glass no solo endulza, también crea una superficie más fina y uniforme que es necesaria para cuando necesitamos hacer galletas para decorar después. Y si todo quedó bien mezclado, emulsionado, se verá así como te estoy mostrando aquí. Acá estoy triturando pistachos tostados y con sal. ¿Por qué? Porque al ser tostados, ese es el truquito para que conserve más el sabor en el momento de hornearse. También pueden agregar 1 o 2 cucharadas de pasta de pistacho para realzar el sabor de estas cookies. Como ustedes saben, el pistacho ya tiene grasa natural propia del mismo, entonces lo ponemos ahora para que la masa se vaya adaptando antes de agregar la harina, y agregué solamente una pizca de sal porque nuestros pistachos ya tenían sal. Y el ingrediente que conecta todo son los huevos. Y lo importante es cómo los integramos, ya que en este punto la masa comienza a cambiar su estructura, se vuelve más flexible, y los que ya me siguen saben que me gusta agregar en este momento la vainilla. ¿Por qué? Porque el sabor de esta se distribuye de forma más uniforme. Y acá solamente debemos dejar que todos estos ingredientes se emulsionen bien. Y es aquí cuando pueden observar que cuando los huevos se mezclan de forma correcta, la masa queda cremosa, homogénea, estable, no se corta. Y aquí vamos con la harina. Es el esqueleto invisible de la galleta. ¿Y por qué les digo el esqueleto invisible? Porque debido a cómo la trabajemos, es la que va a decidir si la forma se mantiene o se nos deforman en el proceso. Ya que si la trabajamos demasiado, si la mezclamos demasiado, si sobrebatimos nuestra masa, la textura cambia y se nos van a deformar. Luego que vemos que todo está incorporado, finalmente llegan estos chips de chocolate, que no son solo un ingrediente más, sino que van a ser el punto de contraste con el sabor que le aporta el pistacho, la vainilla. Y recuerden que cuando estas cookies ya estén horneadas, estos toques de chocolate van a ser las pequeñas sorpresas en cada mordida. Acá un truquito si querés intensificar un poco más el color verde de estos pistachos. Le agregué una gotita de colorante verde en gel. 1 o 2 gotitas podés agregarle para que tampoco quede un color súper saturado, simplemente para realzar un poco más el color del pistacho. Y luego que está todo bien mezclado, mira cómo queda esta masa. En este punto la masa ya tiene todo lo que necesita, pero todavía no está lista para trabajar porque las mejores masas necesitan tiempo para enfriarse y adquirir una excelente estructura para cuando tengamos que estirar la masa y cortarla. Cuanto más tiempo puedas dejarla en la heladera o en el refrigerador, mejor será la estructura cuando tengas que estirarla y cortar estas cookies, y así la masa no perderá su forma al momento de hornear. Luego que estiré la masa, la volví a llevar a la heladera o refrigerador para que esté bien fría. Aquí te mostré cómo está bien firme y así puedo cortar estas galletas de forma perfecta y sus bordes también quedan perfectos. También te mostré que utilizo un rodillo nivelador para que la masa me quede toda parejita, y además es la medida justa para que no se deformen al hornearse. Y este tapete microperforado me permite una cocción pareja. Luego de cortar las cookies, vuelven al refrigerador o a la heladera mínimo 15 minutos para que
sigan teniendo mejor estructura. Y aquí te estoy mostrando que aunque no le pongas encima de la masa el papel de hornear o papel manteca, no se va a pegar a tu palote si está bien hecha. Y si después de cortar todas tus cookies te sobra masa, podés dejarla así, estirada con los bordes, con esta forma que ya sale naturalmente y queda un diseño genial. Y ahora el horno hará el resto. Como siempre les digo, cada horno tiene su propio carácter y debemos aprender a conocerlo. En el mío yo utilizo calor inferior, solo 6 a 8 minutos para este tamaño de cookie, y este es el resultado, una galleta que mantiene su forma, los bordes perfectos. Y esto es por lo que les recuerdo siempre que una receta no es solamente saber la cantidad de ingredientes o qué ingredientes lleva, sino que también debemos respetar cada parte del proceso. Pistacho, como ves acá, aporta su carácter, y el chocolate es ese contraste que hace que cada galleta sea única. Y si te gustó o tenés alguna duda, déjame tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.